Esta noche en Desde las Cámaras, el análisis de ingresos del próximo año con el senador Alejandro Armenta y los detalles del presupuesto de egresos de la Federación con la diputada Laura Imelda Pérez. Comenzamos. Con la aprobación en ambas cámaras de la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal y la Ley Federal de Derechos para el próximo año, el Congreso de la Unión se perfila para discutir y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación y así disponer de los recursos necesarios para el 2022. De esta manera se podrá dar certidumbre a los mercados financieros, pero sobre todo se logrará que para el ejercicio del año entrante se continúe de manera sólida con pasos firmes en la recuperación económica del país. Si bien han sido jornadas de un intenso debate en ambas cámaras legislativas, existen las condiciones a fin de que en tiempo y forma la Cámara de Diputados pueda aprobar el paquete presupuestal para el 2022 que ascenderá a más de 7 billones de pesos. Con ello, confiemos que el diálogo y la voluntad en el Poder Legislativo continúe y dé paso a los trabajos en las comisiones legislativas que ya han sido instaladas y se logre atender y desahogar los pendientes que cada una de ellas tiene en su poder. Desde aquí tendremos bajo la lupa todo este relevante quehacer. En el Congreso de la Unión seguimos con las comparecencias y con la aprobación del paquete económico. En el marco de la glosa del tercer informe de gobierno, compareció en la Cámara de Diputados el secretario de Salud. Analizó los retos derivados de la pandemia sanitaria. La reconversión hospitalaria ha sido uno de los mayores retos y éxitos y se han atendido los casos más graves y se logró una reconversión total de 11.681 camas para la atención de pacientes en estado crítico. Y a la fecha llevamos 11 semanas consecutivas en descenso sostenido de la llamada tercera ola, con todos sus indicadores, y hasta el momento tenemos una reducción general del 84% en la ocupación hospitalaria. Además, analizó proyecciones presupuestales. En cuanto a la inversión en salud, gasto responsable y combate a la corrupción, tan solo quiero mencionar que el gobierno actual se encuentra comprometido con la salud del pueblo de México y con el apoyo del Congreso de la Unión. El presupuesto de 2021 para salud tuvo un aumento del 12.9% comparado al año pasado y para 2022 el proyecto de presupuesto de egresos considera un incremento de más de 46,000 millones de pesos para hacer frente a la pandemia, mejorar los servicios de salud, formar a más y mejores médicos y continuar trabajando en la gratuidad para la población sin seguridad social. Ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura, compareció el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Todos estos eventos ocurridos en el último año vuelven a poner en el centro del debate la necesidad, la urgencia de rescatar a la CFE para que continúe como ha sido históricamente un pilar de México. En diciembre de 2018, el presidente López Obrador nos dio esta encomienda de rescate y de hacerlo en el marco de la normatividad vigente. Asimismo, a San Lázaro también acudió a comparecer el director de Pemex. ¿Qué otros ahorros hemos tenido en Pemex? Bueno, comentarles que Pemex es una de las compañías petroleras con uno de los gastos de operación más bajos en la industria. Esto es importante también por aquello del San Benito del que hablábamos, de que Pemex es una empresa improductiva. Pemex, de abajo hacia arriba, ocupa el tercer lugar en menores costos de operación. En el Senado de la República compareció la titular de la Secretaría de Economía. Los pronósticos indican que la actividad productiva se encuentra en proceso de recuperación, de acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de los especialistas de economía del sector privado del Banco de México, correspondiente al mes de septiembre. Se estima que para este 2021 la tasa de variación del PIB crecerá a un 6.1%, lo cual sobrepasa las estimaciones previas.
De igual forma, se han recuperado los empleos perdidos a causa de la pandemia. Finalmente, en una sesión de más de 15 horas en el Senado de la República, se aprobó la Ley de Ingresos para el 2022. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que le hizo Víctor Sánchez Baños al senador Alejandro Armenta, quien es el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. La política fiscal es el motor de desarrollo de un país. Por ello, por estas fechas en México, los ojos están puestos en la obtención de recursos para destinarlos a satisfacer las necesidades de todos los mexicanos. Las demandas son enormes en un país con 127 millones de habitantes. Salud, inseguridad, justicia, infraestructura, alimentación y hasta democracia entre las múltiples demandas de la población. El presupuesto de egresos aprobado por diputados y senadores contará con 7.8 billones de pesos para el 2022 y se estiman ingresos por 6.2 billones, 1.3% más de lo programado para este 2021. Pero ¿cómo se obtendrán esos recursos? De ello platicaremos con el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Tiene tres propósitos fundamentales: lograr la justicia tributaria y lograr la justicia distributiva. La justicia tributaria significa que el que gana más paga más impuestos, el que gana menos paga menos impuestos, pero todos pagamos impuestos. Y la justicia distributiva que se aplica en el presupuesto significa combatir la concentración de la riqueza y lograr distribuir tanto en los municipios, en los estados y en la federación recursos para atender los tres grandes temas que el país está demandando en este momento. Fortalecer las capacidades en materia de seguridad, es decir, la seguridad patrimonial de las y los mexicanos, la seguridad física que necesitan percibir los mexicanos, las mexicanas, y desde luego la salud. El tema de salud por el problema del COVID es fundamental atenderlo desde la base social que son los municipios y desde luego en todo el país. Y el tercer gran tema central de este paquete económico es la reactivación económica. Fortalecer a las micro, pequeñas, medianas empresas, que son las que generan el 80% de los empleos, y para ellas está dedicado el paquete económico, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, disminuyendo las tasas tributarias en las personas físicas y en las personas morales de nuestro país. Pasamos de un ingreso del 6.3 billones a 7.1 billones de pesos. Y en todos los municipios del país y los estados va a haber un incremento en el ramo 33 y en el ramo 28 de entre el 10 y el 15% en incremento en estos fondos para fortalecer las capacidades desde la base organizativa que representan los municipios para salud, seguridad y reactivación económica, Víctor. Los diputados lograron hacer un ajuste. No hay ningún cambio con respecto a las donaciones que dan las personas morales, es decir, las empresas. Esas quedan sin ningún cambio y representan el 80% de los donativos que reciben las asociaciones. Las asociaciones van a seguir recibiendo los mismos donativos, solo que las personas físicas van a tener ciertos límites en donar para evitar que exista la evasión fiscal o que sean más los recursos que se donan, que se autodonan algunas personas físicas en lugar de pagar los impuestos que corresponden a cualquier contribuyente. Hay rubros que son privilegiados. Los programas sociales esperan un gasto de casi 297 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 48.1% real respecto al aprobado en el 2021. Además, en educación pública se prevé una ampliación del 4.1% y el programa insignia del gobierno federal, como es el de Jóvenes Construyendo Futuro, tendrán un gasto de 21 mil millones de pesos y 238 mil millones para pensiones de adultos mayores. En el sector salud, el gasto crecerá 27.6% destinado a vacunas y medicamentos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, espera que el PIB crezca 4.1% el año próximo con una inflación del 3.4% y que el dólar cierre a 20 pesos con 30 centavos. Un presupuesto definitivamente audaz e eminentemente social.
¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la ley de ingresos? Alicia Salgado nos tiene el análisis. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto saludarte. Y bueno, ya aprobado en el Congreso de la Unión, tanto en senadores como en diputados, este dictamen del paquete económico 2022, sí debemos subrayar que hubo cambios. Algunos cambios dicen que pasó tal cual, sí, en la Cámara de Diputados fue modificado en 7 puntos, creo que para mejorar adecuadamente y dar mayor certidumbre jurídica. En particular me voy a referir al régimen de confianza. No se está manteniendo se está afinando la obligatoriedad de inscripción para los mayores de 18 años, Adriana, pero la enorme diferencia es que no hay sanción si no te inscribes. A veces dirían, pues entonces, ¿para qué lo haces? Creo que la justificación más importante de esto es que en nuestro país el 56.4% de la población está en la economía informal, de acuerdo con el último dato a conocer por el INEGI. Y el hecho de que tú registres fiscalmente o facilites a los mayores de 18 años, que es cuando deberían trabajar, por debajo recuerda que está prohibido el trabajo infantil, aunque no sucede en México, es una realidad que hay que extirpar, pero finalmente es la edad en la que te tienes que incorporar, estarías eliminando una de las cuestiones que hacen que la población o el trabajo sea informal al momento de registrarlos. Si tienen ingresos es cuando tributan, si no tienen ingresos no tributan, y ese es el cambio que se hizo. No por recibir una mesada o el ingreso de una beca del gobierno o cualquier cosa en tu cuenta bancaria vas a pagar impuestos, solamente si emites facturas o recibos profesionales. Esa es la gran diferencia. La otra también importante es que en materia de ahorro para el retiro se mantuvo la deducibilidad. Dentro del límite que se autoriza a personas físicas en los ahorros voluntarios, ahorros complementarios, seguros de pensiones y particularmente en la Afore. Creo que el ahorro voluntario es fundamental para todos para poder tener una mejor tasa de reemplazo hacia adelante, y los legisladores se dieron cuenta de que esto pues no caminaba como estaban planteando, así es de que lo eliminaron. Otra tercera modificación es en favor de los agricultores de este país, porque después de eliminarles su régimen de transición, ahora los estarían incorporando al régimen de confianza. Esto no estaba permitido originalmente, se iban del 0 al régimen de contribuyentes generales, y hoy lo podrán hacer, ¿sabes cómo? Siempre y cuando tengan ingresos inferiores a $1 millón al año. Creo que es una tasa baja, pero sí te está hablando del productor de pequeña escala. Digamos, son de los cambios más relevantes, los otros son muy técnicos, mejor ahí los dejamos, pero son los que nos afectan al bolsillo y a nuestra manera de andar. El programa ahora está en presupuesto y de esto hablaremos la siguiente semana. Alicia, muchas gracias. 3 temas importantes que vale la pena que conozcan, que se modificaron en esta discusión. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Gracias, Adriana. Hasta la próxima. Claudio Ibet García platicó con el diputado del Congreso de Oaxaca, Mauro Cruz Sánchez, y habló de sus logros y los pendientes en el estado. El Congreso de Oaxaca está por concluir su actual legislatura. De los logros alcanzados y de los retos pendientes, nos habló el diputado Mauro Cruz Sánchez, de Morena. Bueno, pues nosotros hicimos varias reformas. Por ejemplo, en mi caso presenté la ley de la austeridad republicana y la transparencia, que prácticamente se aprobó junto con el de la Federación, del gobierno federal. Y otro muy importante que se aprobó en la 61 legislatura, que los magistrados tenían una pensión vitalicia, y eso es anticonstitucional, porque cotizaban de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Judicial del Estado. Entonces, ¿qué hicimos? Reformar esta ley, quitarle la pensión a los magistrados y que coticen de acuerdo a la ley de pensiones que se cotiza en el Estado. Yo creo que eso es lo más importante, la transparencia y cuidar el recurso, el presupuesto que es de todos. El diputado Cruz Sánchez actualmente preside la Comisión Permanente del Congreso de Oaxaca. Ya vamos a concluir, el día 13 entregamos con mis compañeras, yo como presidente y los integrantes de esta mesa. El 13 de noviembre ya estamos entregando esta
esta legislatura. Como presidente de la Comisión de Presupuesto de su estado, reflexionó sobre la asignación de recursos y la importancia de transparentar el manejo del dinero público. Se ha tratado de invertir al campo, se ha tratado de invertir en carreteras para que nuestros ciudadanos tengan un mejor servicio, sobre todo también en el sentido que mejorar la educación y el tema de salud, pues sí, no hay dinero que alcance, pero se está haciendo todo lo posible en ese sentido. De hecho, exhorto para que el recurso se transparente, que se diga en qué se gasta cada peso que entra y que sale del presupuesto público. Es un tema muy complicado en el tema de recursos, pero sabemos que en Oaxaca pues tiene mucha necesidad. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros la diputada de Morena, Laura Imelda Pérez, con quien vamos a desmenuzar los detalles del presupuesto de egresos de la Federación y la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. Los diputados tienen la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y ahí es donde estaremos revisando, por supuesto, garantizando que no se disminuyan los recursos, sino por el contrario se fortalezcan temas tan sensibles y tan importantes como es la materia de buscar el combate a la violencia de género. Oriunda de Tlaquepaque, jalisciense de corazón, Laura Imelda Pérez Segura nos habla de su comisión de cuenta pública y presupuesto en la Cámara de Diputados para mejorar las finanzas de los municipios y los estados. Con perspectiva de género, mucho hay que legislar. De esa y otras iniciativas, hoy nos viene a platicar. Gracias por continuar con nosotros y ya se encuentra aquí en el estudio de Desde las Cámaras la diputada de Morena, Laura Imelda Pérez, quien nos va a platicar sobre el presupuesto de egresos de la Federación y una ley de disciplina financiera en las entidades federativas y municipios que está impulsando. ¿Qué tal? Buenas noches, diputada. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Diputada, pues como cada año la Cámara de Diputados tiene la gran responsabilidad de discutir el presupuesto de egresos de la Federación. En este caso es el del siguiente año, el 2022. ¿Cuál es la función de este presupuesto? ¿Cuáles son los ramos? Tú como secretaria de esta Comisión de Presupuesto que se están impulsando, ¿a cuáles les recortaron? ¿A cuáles les ampliaron? Platícanos cuál es la estrategia de crecimiento para este presupuesto. Claro que sí. Bueno, primero recordar que el presupuesto de egresos de la Federación es la principal herramienta que tiene el gobierno federal para llevar a cabo las políticas públicas en el país, lograr los objetivos de desarrollo y también que esta es una parte del paquete económico que nosotros revisamos durante este tiempo. Es decir, iniciamos con la ley de ingresos, miscelánea fiscal y ley de derechos, que es la primera parte que nos permite luego decir cuánto podemos gastar. Es los ingresos. Los ingresos y ahora estamos ya en los egresos. En esta parte de los egresos, primero también decir que nosotros tenemos responsabilidades constitucionales que cumplir. Como gobierno, el gobierno tiene que garantizar derechos como a la salud, educación, y es precisamente estas algunas de las áreas que ven un importante incremento. En el caso, por ejemplo, de salud, tenemos un incremento de alrededor de 27%, que representa casi 47,000 millones de pesos. Este incremento, por supuesto, está pues, plenamente justificado por la situación que estamos viviendo con el tema de la pandemia, pero también hay otros ramos que crecen, como es el tema de seguridad. Quisiera hacer un poco de énfasis en este incremento de presupuesto de salud para la gente que nos está viendo, porque toda la sociedad tenemos la inquietud de este famoso desabasto en temas de medicina, no solamente para el cáncer infantil, sino en varios ramos se ha visto desabasto en los hospitales para diferentes enfermedades y también por el tema de la pandemia. Este incremento ¿va a poder balancear este desabasto? Sí, lo que nosotros estamos buscando es garantizar precisamente este abasto de medicamentos, pero no nada más eso, sino también enfrentar de manera
muy específica el tema de la pandemia. Quiero decir también que el tema de desabasto de medicamentos oncológicos tiene que ver también con carencia de insumos a nivel internacional. Sin embargo, el gobierno está haciendo lo propio, se están estableciendo, se están formalizando las compras consolidadas para poder dar abasto, y también depende de los estados y cómo se han adherido o no a este sistema nacional que es el INSABI. Entonces, mediante el presupuesto a salud, nosotros vamos a atender a esas necesidades, y también es importante decir que una parte del fondo de enfermedades catastróficas, que durante muchos años estuvo ocioso, es decir, nada más estuvo guardado, también se va a utilizar en el tema de salud. Diputada, se requiere una estrategia relevante para poder impulsar sobre todo a las microempresas, que con esta pandemia muchos tuvieron que cerrar, tuvieron que despedir a varios empleos. Sin embargo, en este presupuesto vemos un recorte del 94% a las microempresas. ¿Por qué sucede esto? Un recorte del 94%. No, lo que tenemos nosotros es, primero, por un lado, decir que la actividad económica se promueve mediante muchas estrategias, y muchas de ellas tienen que ver con políticas públicas, pero también con inversión en infraestructura. Cuando decimos políticas públicas y Estado de Derecho, tiene que ver con garantizar que las y los empresarios tengan la certeza de que su inversión va a estar protegida, de que va a ser cuidado mediante el Estado de Derecho, cuidada su inversión, pero también que va a tener la infraestructura para poder funcionar adecuadamente y la posibilidad de contratación de personal capacitado. Eso es por un lado. Ahora, mediante el presupuesto de egresos, la parte que resulta ser relevante para esto es la inversión. Y aquí tenemos alrededor de 900,000 millones de pesos en inversión, y también en la parte de ingresos que nosotros estuvimos viendo la certeza de que hay piso parejo, de que se está combatiendo la corrupción, de que hay mecanismos de eficientización de los procedimientos recaudatorios, y esto también permite que las y los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios que no tienen la capacidad de contratar un gran buffet de contadores, un gran equipo de contadores, pueden cumplir con sus obligaciones tributarias sin tener riesgos. Diputada, bueno, van a nombrar esta legislatura como la legislatura de la paridad de género, y además tú has sido una gran impulsora, y como secretaria de la Comisión de Presupuesto has impulsado un incremento en este presupuesto para temas de desigualdad, para temas de equidad, para temas de promoción de los empleos para las mujeres y para salvaguardar también la seguridad de las mujeres. Platícanos de qué forma se ha aumentado, cuáles son las buenas noticias para las mujeres en este presupuesto 2022. Bueno, comentarte que en esta ocasión por primera vez se estableció una mesa específica para presupuesto con perspectiva de género. El día de mañana estaremos sentándonos con diferentes organizaciones civiles, con diferentes mujeres interesadas en el tema presupuestal con perspectiva de género. Estaremos revisando el ramo 13. Ya desde la Ley de Ingresos se garantizó que los productos de higiene menstrual tengan tasa cero, es decir, no se cobre el impuesto del IVA por estos productos que resultan necesarios por un hecho biológico de las mujeres, pero esa es una parte. El día de mañana que estaremos revisando este tema, estaremos abiertas a recibir esas propuestas de la sociedad civil y hacer los ajustes necesarios, porque es facultad de la Cámara de Diputados. Los diputados tienen la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto, y ahí es donde estaremos revisando, por supuesto, garantizando que no se disminuyan los recursos, sino por el contrario se fortalezcan temas tan sensibles y tan importantes como es la materia de buscar el combate a la violencia de género. Diputada, también estás impulsando una iniciativa para poder equilibrar las finanzas en los estados y municipios. Platícanos de qué se trata tu iniciativa. Sí, recién acabamos de presentar una propuesta, una iniciativa para la Ley de Disciplina Financiera. La Ley de Disciplina Financiera rige a las entidades y municipios, así como los entes públicos, y en el tema de finanzas específicamente, en el tema de deuda, cuando los estados o municipios tienen necesidad de contratar una deuda, también la ley dice que esta tiene que ser al menor costo. Sin embargo, actualmente, cuando se les oferta la contratación de deuda, no necesariamente vienen explícitos todos los costos que implican esas deudas. Es decir, hay costos que luego no aparecen en esas proyecciones, no aparecen explícitos, pero terminan costando muchísimo las deudas. Lo que nosotros estamos haciendo es obligar a que esos contratos expliciten los gastos adicionales y gastos adicionales contingentes,
es decir, todos aquellos gastos que puedan resultar incluso del pronto pago de la deuda, para que todo eso se pueda considerar y se pueda garantizar que haya efectivamente una contratación de deuda cuando así lo requieran estados, municipios o entes públicos al menor costo. Es decir, ponemos, aparte de que incluimos estos conceptos de gastos adicionales y gastos adicionales contingentes, ponemos un tope de 0.25%, es decir, que no deban de exceder esos costos de las deudas que contratan. Entendemos que hay necesidad en muchas ocasiones, tanto de los entes públicos como de las entidades federativas y municipios, de hacer contratación de deuda y que esta tiene pues, ciertas funciones que la misma ley dice tiene que ser para inversión, tiene que ser para reestructuración, etcétera, pero que esta realmente sirva para ayudar a las y los ciudadanos y que no abusen también algunas financieras vendiéndoles deuda a municipios que de repente tienen esta necesidad, pero los costos son altísimos. Muy importante esta iniciativa, ya que vemos en sexenios pasados cómo se ha abusado de las finanzas de los estados al grado de que los nuevos gobernadores, alcaldes, llegan y no pueden ejecutar su acción porque no tienen recursos, porque ya se los terminaron. Comprometidos totalmente. Diputada, ¿qué otro tema estás impulsando ahora en esta discusión del presupuesto? En el tema de presupuesto, nosotros sabemos varias propuestas, sobre todo en ingresos las traíamos, pero ahorita nos vamos a enfocar, lo decía hace rato, de manera muy concreta en el anexo 13. Queremos garantizar que el presupuesto efectivamente apunte a combatir esta desigualdad que hay entre géneros. No es nada más otorgar dinero para las mujeres, tienen que tener una perspectiva de género y sobre todo nos vamos a fijar de manera muy específica en las reglas de operación, porque no nada más significa cuánto dinero haya dirigido a estos programas, sino que efectivamente se apliquen bien y que combatan realmente la desigualdad. Diputada, se nos acabó el tiempo, pero buenas noticias. Cada vez nos acercamos más, se acota más esta brecha de género que tanto hemos padecido las mujeres. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.